La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, soy el Padre Luis Enrique Gutiérrez y nos encontramos en esta semana 22ª ya del tiempo ordinario, 22ª o 22 del tiempo ordinario. Vamos avanzando, recuerden que son 34 semanas del tiempo ordinario, ya vamos más de la mitad, ya Jesús ha llegado a Jerusalén. Recuerden que desde el capítulo 9, venimos diciéndolo, Jesús va subiendo hacia Jerusalén. Ya estamos hoy día en el capítulo 14, ha llegado a Jerusalén y desde ahora hasta llegar al domingo 34 vamos a ir escuchando esa narración de lo que va a suceder ahí en Jerusalén. Ya todos sabemos que el llegar a Jerusalén es dar la vida por cada uno de nosotros. Pero está envuelto en una serie de acontecimientos, de parábolas hermosísimas, de enseñanza, como nos ha venido haciendo, como nos ha venido enseñando durante todos estos domingos, donde pues también ha aprovechado el Señor Jesús para evangelizar a los apóstoles y desde luego hoy a cada uno de nosotros. Muy bien. Vamos a acercarnos a la palabra. Recuerden, son 4 preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué me dice a mí el texto? ¿Qué me hace decir a mí el texto? ¿Y hacia dónde me lleva la palabra o el texto? Pero antes, como también lo decimos siempre, y ojalá que lo tenga bien grabado en su mente, no podemos iniciar nuestro ejercicio sin ponernos en las manos del Espíritu Santo. Es Él el que nos ilumina, es el Espíritu Santo quien abre nuestra mente para comprender la palabra, porque si no entonces se quedaría como una lectura romántica, como una lectura bonita, pero no buscamos eso, no buscamos decir qué bonita está la palabra, no, buscamos que golpee el corazón para dar pasos firmes de conversión. Y sobre todo con el tema de hoy, de la humildad. Pues bien, vamos entonces a acercarnos a la oración, al Espíritu Santo. Recuerden lo que también Jesús decía, he venido a traer fuego, y cómo desearía que esté ardiendo ya, nos dijo también en estos domingos, y ese fuego es del Espíritu Santo. Yo le preguntaba a mis feligreses, con relación a esta lectura, ¿cómo está el fuego del Espíritu Santo? Estamos humeando nada más, estamos ahí con unas llamitas nada más, así como cuando se apaga un candil que le aparece un humo negro, así quizás estamos nosotros ya puro humo negro, porque ya se apagó la gracia del Espíritu Santo o estamos bien encendidos. Ahí cada uno tendrá que evaluarse. Pero entonces, para que se encienda la llama del Espíritu Santo, vamos a dirigirnos a Él. Hoy, Espíritu Santo, queremos ponernos en tus manos. Sabemos que este ejercicio que realizamos de la Lectio Divina no sería posible si no es con tu auxilio, si no es con tu ayuda. Por eso venimos a tu presencia y nos colocamos en tus manos para que abras nuestra mente, para que abras nuestro corazón, para que abras nuestros labios. Nuestra mente para poder comprender, nuestro corazón para vivir, nuestros labios para proclamar. Pero también, si es necesario, abre nuestros oídos, porque muchas veces vivimos sordos, Señor, y no escuchamos lo que tú quieres de nosotros. Así que abre nuestra vida entera para poder vivir esta experiencia de fe y comprender tu voluntad. Que esta palabra produzca en nosotros hambre y sed de tu amor. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hecha ya la oración al Espíritu Santo, nos acercamos a la palabra. Recuerden, 4 preguntas. Hagámosle la primera. ¿Qué dice el texto? Vamos ahora, queridos hermanos, a acercarnos a la palabra. El Evangelio, Lucas, capítulo 14. Búsquelo por favor en su Biblia y los versículos. Vean bien. El versículo 1, punto, del 7 al 14. Vamos a saltarnos esos versículos del 2 al 6, aunque ya hablaré de ellos. Usted los puede leer y también releer, porque eso le ayudará también a comprender la palabra. No significa que porque no lo vamos a leer en la misa, no lo vamos a tomar en cuenta. Hay que releerlos. Muy bien, entonces, Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 1, punto, del 7 al 14. Vamos a leer solamente el versículo número 1 y luego nos saltamos del 7 al 14. Vamos a leer. Es la introducción al capítulo. Búsquelo por favor en su Biblia. Recuerden, estos primeros versículos, o estos versículos del 2 al 6, hablan de la sanación de un hombre hidrópico. ¿Qué significa esto? Hidros, agua,
era un hombre que se llenaba de agua. O sea, hay cuerpos, hay personas que retienen líquidos y eso es muy doloroso para el cuerpo porque se hincha y entonces tiene sus malestares. Esta es la sanación de un hombre hidrópico que estaban en sábado. Y ya sabemos nosotros lo que significaba el sábado para el pueblo judío. El que Jesús sanara en sábado era duro, y por eso Jesús dice, ustedes si tienen un animal no le van a dar de beber, ¿no? O sea, va a decir Jesús en esos versículos. ¿Quién de ustedes se le cae un hijo o un buey a un pozo en día sábado y no lo saca al momento? Y no pudieron replicar nada, es el versículo 6. Pues bien, entonces ahora vamos a lo que nos corresponde meditar para este domingo. ¿Lo tiene ya en su Biblia? Vamos entonces a acercarnos a la palabra. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos le estaban espiando. Notando que los convidados escogían los primeros puestos, le propuso esta parábola. Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más categoría que tú, y te vendrá el que les convidó a ti y al otro, y te dirá, cede el puesto a este. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte. Te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les decía, queridos hermanos, en esos versículos primeros hay una sanación de este hombre que retenía líquidos. Y eso lo hizo en sábado. Luego lo invitan a Jesús a una casa de un fariseo, no dice el nombre, solo dice que un principal lo invitó a su casa. El sábado para los judíos era muy importante, era muy celebrativo, era un momento para celebrarlo, porque también recordaban la salida de Egipto y por lo tanto era un momento importante, era una fiesta. Y entonces llega Jesús, ya llegó a Jerusalén. Ubiquémonos también en ese contexto, ya está en Jerusalén, ha llegado. Recuerden en la semana pasada que decía Jesús va de camino, pues ya llegó a Jerusalén. Y ese llegar a Jerusalén, como le decía al inicio, ya sabemos qué implica, es dar la vida por cada uno de nosotros. Eso es lo que significa que Jesús haya llegado a Jerusalén. En ese estar en Jerusalén nos va a formar, porque estamos ahora en el capítulo 14. Nos faltan todavía varias semanas del tiempo ordinario. Durante todos estos domingos vamos a tener la formación de Jesús en el discipulado desde Jerusalén. Desde ahí nos va a enseñar. Y obviamente ya vienen las parábolas de la misericordia que meditamos en el capítulo 15. Ya estamos en el capítulo 14, ya vamos a entrar a ello. Hay que ser misericordioso. Jesús empieza a hablar en relación a los fariseos y a los escribas. Ahora es en cuanto a los fariseos que estaban, dice el versículo número 1, espiándolo. Estaban ahí atentos a ver qué hacía Jesús. Lo invitan a una casa principal, llega Jesús y se encuentra con algo que está sucediendo en el versículo 7. Cuando ya está en la casa, dice el texto que empezaron a ubicarse en los mejores puestos. Dice, notando que los convidados escogían los primeros puestos, les propuso una parábola. Vamos a encontrar dos parábolas en este texto, ¿no? Y entonces dice la primera, ¿no?, que está Jesús hablándoles, diciendo en cuanto a la parábola, que cuando te conviden a una boda, no te sientes en el primer puesto.
siéntate atrás, en el último. Porque si te sientas adelante, está narrando la parábola Jesús, si te sientas adelante, vendrá el que te invitó y entonces te dirá, vete para atrás, porque este no es tu lugar. Y ahí, avergonzado, te tendrás que ir hacia el último puesto, si es que encuentras, ¿no? Pero si te pones atrás, entonces el que te convidó por ser importante para él, te hará pasar al primer lugar. Te hará pasar al lugar principal y entonces quedarás honrado ante los invitados, dice el Señor Jesús. Fíjense bien. Y entonces quedarás muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se enaltece, aquí está la clave obviamente, todo el que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Ya hemos hablado esto de la palabra humilde. Humilde. La humillación viene del humus, y humus en latín es tierra. El que se humilla es el que tiene los pies en la tierra. El que se humilla es el que está más cerca de tierra. La soberbia, la prepotencia hace que nos elevemos y entonces nos vamos subiendo en nuestro orgullo, en la prepotencia, en la arrogancia, en la vanidad del mundo. Y elevar a una persona a 1 centímetro de su orgullo es perderlo prácticamente. Eso es clave importante. El ser humano debe plantarse en la tierra. Cuando, por ejemplo, vamos a orar, se nos pide que pongamos los pies en la tierra. Porque muchas veces en los grupos de oración, muchas veces en las comunidades o en la misma misa, cuando estamos en misa y nos cruzamos los pies, entonces nos entra sueño, y nos descuidamos de lo que estamos viviendo. Necesitamos plantarnos en tierra. Ese es un consejo también que le damos. Que cuando usted esté en oración, cuando usted vaya a la iglesia, a la misa, y no quiere perderse lo que se está viviendo, plántese en la tierra. Haga por la tierra, ¿no? Es colocar los pies en la tierra, bien ubicados, sin cruzar los pies, sin cruzarse en X, porque muchas veces nos cruzan la pierna, pero sí cruzan en X. No, bien plantados, los pies en la tierra. Y eso nos hace ser conscientes de nuestra realidad, ubicarnos. Lo contrario vendrá el sueño, el cansancio, el perdernos y divagarnos en otras cosas. Pues bien, entonces, humus, tierra, humilde, el que se humilla es el que se pone en tierra. Fíjense bien, hemos malentendido ese término de humildad y creemos que la persona humilde es aquel que vive en la pobreza o el que se viste humildemente, o así decimos, ¿no? Pero no, porque muchas veces encontramos personas que viven en extrema pobreza, pero tienen una arrogancia y una prepotencia bárbara. O sea, no es sinónimo de humildad, pobreza. Es diferente. Humilde es aquel que se reconoce amado por Dios y reconoce que no está en su fuerza, sino en la gracia de Dios, y el que se planta en tierra. Esa es la persona humilde. Pues bien, yo perdón con la expresión, pero he tenido muchas dificultades de esa naturaleza, porque mucha gente dice, usted padre es bien soberbio, y uno dice, pues, ¿qué me quieren decir con eso? O sea, yo sé, cada uno sabe sus limitaciones, pero ante la humildad lo he comprendido muy bien. O sea, ¿qué quieren contra la soberbia? Padre, que sea humilde, pero entonces, sí, siempre he sido, siempre en mi caso, lo puedo decir, y aunque se escuche feo, perdón con eso, porque no es bueno hablar de uno mismo, pero es una de las cosas que siempre he chocado, porque siempre he dicho, yo tengo la vida puesta en las manos de Dios, y si hay realidades humanas que muchas veces son las que brotan, pero también soy consciente de la gracia de Dios, pero bueno, es solamente para hablar de la humildad. Pero bien, no es el caso porque no podemos hablar de nosotros humildes, ¿no? Pero sí aquel que se planta en tierra, no es de lo que lo ve el mundo. Pero bien, y entonces vuelve con otra parábola al que lo invitó a él, le va a decir, cuando des una comida, otra parábola, cuando des una comida no invites a los familiares, a los ricos, a lo que sea, no, hay que invitar a los pobres. Bien, vamos entonces ahora a aplicar este texto a nuestra realidad. Ahora, queridos hermanos, apliquémoslo a nuestra vida. Como les decía, y perdón, porque es horrible, ¿no? Usar el ejemplo en su propia vida, pero sí creo que es una de las cosas que más nos achaca a la gente, que más golpea
usted no es humilde, por ejemplo, y te lo pueden decir a ti, y seguramente más de alguna vez te lo han dicho, ¿no? Usted no es humilde, usted es soberbio. Entonces uno dice, pero ¿qué es humilde? ¿Cómo lo ve el mundo la humildad? Muchas veces el mundo mal ha interpretado la humildad. Humilde es aquel que se planta en tierra. Y muchas veces vivimos así, plantados en tierra. Repito, que salga muchas veces algunas realidades humanas, sí, que son las que debemos ir trabajando, que debemos ir mejorando, y cada uno es consciente de sus limitaciones, y en esas limitaciones es que vamos trabajando en la santidad. Pero sí comprender la palabra humilde, repito, para que nos quede bien claro, para que después no confundamos, que humilde es el que se planta en tierra. Humilde es el que es consciente de su realidad, que aun a pesar de que tenga capacidades, que aun a pesar de que tenga muchos conocimientos, a pesar de que tenga muchos títulos, a pesar de que tenga tantas capacidades humanas en cuanto a trabajos y todo lo demás, pero dice, esto no es por mis fuerzas, sino en la gracia de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es humilde, el que confía plenamente en la gracia de Dios. Pues bien, entonces, fíjense bien, está Jesús en esa cena y llegan a ubicarse en los primeros puestos. Muchas veces eso suele sucedernos también a nosotros. La vanagloria, aquí sí brota la prepotencia, ¿no? Querer ubicarnos siempre en los primeros lugares, querer ubicarse siempre en lugares de honor. Es raro que una persona venga y se ubique en lugares menores, o porque tiene una baja autoestima y por el miedo que le da enfrentarse a algunas situaciones, entonces prefiere replegarse, pero en la realidad en la que vivimos muchas veces pues se ubican las personas en esos lugares primeros. Nos gustan los honores muchas veces, es una realidad humana, una realidad que brota, ¿no? Le brota a uno muchas veces esa realidad que quiere que le den honores, aplausos, y eso igual puede suceder también en una vida de sacerdote, que cuando llegamos a una comunidad, que la gente nos reconozca, que la gente me pase, venga padre por este lugar y que vaya a tal sitio, este es para usted, y entonces eso podemos caer nosotros también en eso, y esto es aplicado a todas las realidades. Posiblemente tu grupo busque los primeros puestos, quizá en tu trabajo, en tu realidad, hasta la misma casa. Quieres que se te sirva en primer lugar, quieres ubicarte en el mejor puesto, en fin. Muchas veces suele sucedernos eso. Y ante eso dice Jesús, no. Y habla entonces, porque la clave no está solamente en la comida, porque posiblemente no suceda solamente en esa realidad de la comida. La clave está en lo que dice Jesús. Hablándonos, porque el que se enaltece será humillado. El que anda en la soberbia, el que anda en la prepotencia, tarde o temprano va a caer. Recordemos a Pablo, que Pablo, o Saulo en ese momento, estaba de camino a Damasco y cae, dice el texto. Y quizá los pintores o la inventiva o la imaginación nos hace creer que Pablo iba montado en un caballo y cae. O sea, más que caer de un animal, cayó de su orgullo, cayó de su realidad y cae en tierra. Y Saulo, que iba elevado en su prepotencia, en su orgullo, en sus capacidades, le toca caer de esa realidad, y es cuando luego entonces se vuelve humano, se vuelve humilde, se vuelve aquel que reconoce la grandeza de Dios en su vida y da ese paso de conversión en el cristianismo. Pues eso también a nosotros debemos dar ese paso. Porque ya les decía, si nos elevamos, aunque sea 1 centímetro del suelo, en el orgullo, en la prepotencia, tarde o temprano vamos a caer. Y entonces viene la tristeza. Y creo que a la mayoría nos ha pasado eso, ¿no? Que en alguna realidad de nuestra vida nos ha tocado caer. En alguna realidad de nuestra vida nos ha tocado pegarnos golpes, y golpes duros. Golpes que nos duelen en nuestro orgullo, que nos duelen en nuestra realidad humana, porque nadie pues quiere y busca ser humillado, pero al final vivimos muchas veces esas antiexperiencias, pero eso nos ayuda muchas veces a cambiar, como también puede llevar a la persona a explotar y quizá hacerse peor. Pero esos golpes en la vida, en cuanto al orgullo, duele, pero lo que viene después es el cambio, y eso es lo que se espera, ¿no? Ese cambio de vida. Y por lo tanto dice, y el que se humilla será enaltecido. Aquel que no anda buscando lugares, que no anda buscando honores, que no anda buscando cosas del mundo, es el que realmente será enaltecido. Esa es la clave, ¿no?, del texto. Y luego, la otra parte del texto es en cuanto a las personas que convidamos o a las personas que invitamos. Muchas veces damos para que me den. Te doy un regalo esperando que me des tú también otro regalo.
te comparto esto esperando que tú me compartas luego lo demás. Y si no es así, entonces nos resentimos o nos dolemos porque yo le di y no me dio. Yo compartí y no compartió conmigo. Y es ahí donde comienzan los problemas y las dificultades. Por ejemplo, esto de que muchas veces en diciembre se hace el amigo secreto. A mí eso un poco me gustaba cuando estaba en mi juventud, porque muchas veces uno se esmeraba por comprar un regalo bonito y recibía algún regalo que quizás no valía la pena, ¿no? En esa categoría de las cosas del mundo, ¿no? Entonces como que uno decía, pucha, di este regalo, me esmeré por comprar un buen regalo de un buen precio y recibo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, yo di una camisa y recibo un desodorante, por ejemplo. Entonces uno dice, aquí quedó desequilibrado. Entonces a mí en lo personal, cuando estaba en mi juventud, no me gustaban esos amigos secretos, porque uno decía, pucha, tanto que uno se esmera y ni en lo que le sale, ¿no? Pero entonces es por eso, porque estamos siempre esperando recibir algo a cambio, porque estamos esperando recibir en la medida en que di. Si yo di algo grande, pero recibir también algo grande, algo que valga la pena, decimos muchas veces ante el mundo. Y dice Jesús, no es así, no es así. Y entonces va a decir Jesús, cuando des un banquete, invita a los pobres en primer lugar. Fíjense bien cómo Lucas habla del pobre, porque recordemos que él hace énfasis en cuanto a la bienaventuranza: bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los anahuín, bienaventurados los pobres, dice en primer lugar, luego los lisiados, los cojos, los ciegos, dichoso tú, porque no te pueden pagar, y a ellos debes convidar. Muchas veces nos vamos en las cosas del mundo queriendo ganar honores, queriendo ganar amigos con las cosas del mundo, y al final nos perdemos. Vamos al tercer punto de nuestra lectura divina. Ese tercer punto, queridos hermanos, es la oración. Ya hemos leído el texto, ya lo hemos visto en algunos puntos a nuestra vida, y ahora entonces hagámoslo oración. Recuerden que este ejercicio es para aplicarlo en nuestra vida, no es para aplicárselo a los demás, porque es bien fácil decir, oí lo que te dice la palabra de Dios, mira, tienes que ser humilde, eso es lo que dice la palabra de Dios. No, espérate, primero a nosotros. Primero lo tenemos que aplicar a nuestra vida, y una vez que lo hemos aplicado en nuestra realidad, entonces podemos ayudar a los hermanos, sin aplastarlos, sino ayudándole a crecer, es en la corrección fraterna. Pero es bien fácil tirarle este texto a otra persona, es bien fácil, y ahí perdemos la humildad, porque entonces le repellamos el texto a otra persona, ya sea familiar, amigo, lo que sea, grupo de oración, repellamos el texto diciendo, mira lo que te dice el Señor, tienes que ser humilde. Sí, pero ¿y tú? ¿Y yo? Entonces, por eso debemos comenzar cada uno aplicando el texto a nuestra realidad. Este texto está hermosísimo para eso, ¿no? Para aplicarlo a nuestra realidad. Antes de repellarlo en otro hermano, mejor veámoslo en nuestra vida y orémoslo en nuestra vida. Yo aquí hago la oración general, pero cada uno pues procure hacer su oración. Vamos ahora, Señor Jesús, a dirigirnos a tu amor, a tu misericordia, y hoy nos has dejado bien claro que el que se engrandece ante el mundo será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Queremos, Señor Jesús, comprender la humildad, la humillación, no como aquel que es tonto, que ante el mundo tiene que ser tonto y callarse. No, comprendiendo la humildad, la humillación desde su raíz, humus, estar bien plantado, Señor Jesús, en tierra, y reconocer que no está en nuestra fuerza, sino en tu gracia. Como dice San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en ti, Señor. Esa es la persona humilde, y eso es lo que queremos ser, humildes ante tu presencia. Plantarnos en tierra sin ningún obstáculo, sin querer elevarnos ante el mundo. Queremos vivir en la humildad de aquel que se reconoce amado por ti, de aquel que se reconoce transformado por ti, de aquel que se reconoce redimido por ti, salvado por ti. Valemos mucho para ti, Señor Jesús. Nos has comprado con tu sangre, nos has comprado con tu cuerpo entregado en la cruz. Y desde ese valor, sabernos amados, y sobre todo que nos harás pasar al lugar de honor, que es la vida eterna. No a los honores del mundo, sino al lugar de honor, al banquete eterno, si nos vamos acercando tu gracia, si vamos viviendo en la humildad,
en las cosas que nos abonan para tu presencia y no en las cosas que nos apartan de tu amor. Señor Jesús, queremos también comprender lo que nos dices, de dar sin esperar nada a cambio y sobre todo dar a los que más lo necesitan. No darlos por aplausos, no dar por cosas que el mundo nos podrá luego reconocer o devolver. No, Señor. Queremos dar desde el corazón. Queremos dar, Señor Jesús, desde lo que nos mandas en el Evangelio, de la pobreza a los pobres, compartir con los más necesitados, sabiendo que es atesorar en el cielo. En tus manos quedamos y que sea tu santísima voluntad la que reine en nuestros corazones, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, vamos al último punto de nuestra lectura divina. Este último punto, queridos hermanos, es hacia dónde nos lleva el texto. Aquí ya es aplicar el texto. Ya lo leímos, ya lo meditamos, ya oramos con él. Ahora entonces es aplicarlo a nuestra realidad. Fíjense bien. Vuelvo a insistir en lo que les decía cuando íbamos a comenzar la oración. No le repellemos el texto a nadie. No le repellemos el texto a nadie. No vayamos y decir, no le digamos a la otra persona, oí lo que te dice la palabra de Dios, que debe ser humilde. No, no, queridos hermanos. Eso es lo peor, nos vuelve odiosos cuando hacemos eso. No somos ahí nadie para estar repellándole el texto a otro hermano, a una hermana. No, primero apliquémoslo a nuestra realidad. Por eso es lo hermoso de la lectura divina. Porque aun a pesar de que lo hagamos en grupo o lo hagamos en familia, pero no es para ponerle al otro la palabra, sino primero a mi vida. Y por eso en la reflexión, cuando hacemos la pregunta de qué me dice a mí el texto, la pregunta es bien concreta, ¿qué me dice a mí? Que no dice que nos dice a nosotros, ¿qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí? Claro que aquí decimos cosas generales, pero en la reflexión es que te dice a ti el texto. Y dice, a mí la palabra de Dios me dice esto y esto y esto. No, a nosotros nos dice, no, espérate, te dirá a ti, a mí me dice otra cosa. Entonces, es aplicarlo a nuestra realidad. Estamos comenzando este mes de septiembre, mes de la palabra, y sobre todo dediquemos este mes a realizar la lectura divina. Que este mes sea para meditar la palabra de Dios, que este mes de septiembre sea para potenciar la lectura de la Biblia, no solamente para este mes, obviamente esto para hacerlo todos los días del año, pero sobre todo en este mes potenciemos. Ya está el material de la Biblia que la Comisión Bíblica ha realizado, lecturas divinas hermosas, con textos hermosos que nos pueden ayudar a nuestra meditación y sobre todo, como dice ahí, hacer un rincón bíblico. Recuerden, en su casa puede colocar un espacio para la palabra de Dios, lo que yo siempre les he recomendado, un mantelito, la Biblia abierta, porque no es abierta de adorno, sino abierta para que cuando hagamos el ejercicio, la agarramos, la leemos, la volvemos a colocar ahí, entre una candelita, una imagen que nos pueda ayudar, un crucifijo que nos pueda ayudar también a embellecer nuestro altar. Pero es importante hacerlo. Hay sacerdotes que le dirán que no lo hagan, pero yo recomiendo mucho esto del altar, porque somos mucho de mirar, de los signos visibles. Y si vemos en la sala de nuestra casa un altar, en el centro de la sala, un altar con la Biblia, obviamente eso nos tiene que motivar a querer agarrar la Biblia para leerla. No es para espantar espíritus, sino para agarrar el texto y hacer nuestra reflexión, nuestra lectura divina. Así que ahí tenemos para trabajarlo en estos días, en este mes. Gracias, queridos hermanos, por estar con nosotros. Bendiciones a todos.